Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, volvimos a hacer videos explicativos este año, ¿sí? Algunos de ustedes me habían pedido que haga un par de problemitas, ¿sí? Resolviendo algunos triángulos donde tenga que aplicar varias cositas, ¿no? Un problemita bastante completo donde tenga que aplicar un poco de todo, ¿sí? Hasta ahora lo que habíamos visto, ¿sí? Puedo hacer un pequeño repasito acá al costado, son las razones trigonométricas, ¿no? Eh, Estas razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, habíamos comentado que son aplicables siempre y cuando el triangulito en el que estemos trabajando sea un triángulo rectángulo. Si es otro tipo de triángulo, las razones seno, ¿sí? Seno del ángulo, que es igual a opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Es decir, SOHCAHTOA, esta palabra, SOHCAHTOA, ¿sí? Mi mano todavía no mejoró con el paso del tiempo, sigo escribiendo mal con el mouse. Tendría que comprarme la pizarra digital, pero bueno. Esto es aplicable siempre y cuando el triangulito sea rectángulo, ¿sí? Recordemos acá, ¿no? El seno relaciona el opuesto con la hipotenusa, ¿sí? Otra manera que lo podríamos escribir es así, ¿no? El seno relaciona el opuesto dividido la hipotenusa, el coseno representa el adyacente dividido hipotenusa, la tangente representa el opuesto y el adyacente, ¿verdad? Es decir, si yo, por ejemplo, agarro este ángulo, ¿no? Y digo que este ángulo mide 30 grados, ¿no? Por ejemplo, este lado mide 5, por así decirlo, este lado mide 8, ¿sí? Em, con estos pequeños datos podemos sacar, por ejemplo, ¿no? El lado este de acá, la base, ¿sí? Es decir, en este tipo de triangulitos podemos aplicar estas razones trigonométricas para sacar varios datos del triángulo, ¿sí? Y dependiendo de la razón trigonométrica que yo utilice, ¿sí? El lado opuesto va a ser uno u el otro. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo agarro los seno de 30 grados, el lado opuesto al seno de 30 es 5, ¿no? Ahora en cambio, si por ejemplo yo agarrar el angulito de acá, si este es 30, este tiene que ser 60, ¿verdad? Si yo por ejemplo agarrar este ángulo y hago el seno de 60, su opuesto no es este 5 de acá. Este 5 vendría a corresponder el adyacente de este 60, ¿no? Vemos que dependiendo del ángulo que tomemos, ¿sí? El opuesto será uno o el otro, ¿sí? En este caso el opuesto de 60 será la base, y en este caso el opuesto de 30 es la altura, ¿no? Bastante diferente, hay que tener cuidado con eso. Bien, pero ¿qué pasa? Hay veces problemas en realidad que hemos trabajado o que ustedes van a ver ahí, en donde no siempre se forma un triangulito rectángulo, ¿verdad? Se forma otro tipo de triángulos donde no tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces ahí lamentablemente no vamos a poder aplicar estas razones trigonométricas. Vamos a tener que recurrir a unos pequeños teoremitas llamados teorema del seno y teorema del coseno, ¿verdad? Acá tengo este problemita, ¿sí? Parecido al que hicimos en clase, el que estaba el árbol con el lago o el río ahí en el medio, ¿sí? Más o menos no hay mucha diferencia en este problema con ese. En donde acá me piden calcular la altura a la que se encuentra la bandera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Le damos el problema. Desde una determinada distancia, una bandera, situada en la parte superior de un torreón, se observa con un ángulo de 47 grados. Si nos acercamos 17,8 metros al torreón, la bandera se observa con un ángulo de 75 grados, ¿no? Es decir, imaginemos que acá estamos nosotros en la primera oración, ¿verdad? Observamos la altura de esta bandera, ¿sí? Con un ángulo de elevación de 47 grados. ¿Qué pasa? Me acerco a esa bandera, ¿sí? Me acerco a ese torreón, ¿sí?
17,8 metros. Es decir, ahora voy a estar posicionado acá. Y cuando vuelvo a mirar la bandera, la miro con un ángulo de inclinación de 75 grados. Eso es lo que más o menos sucede en este problemita. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos acá? Hay que calcular la altura, es decir, h, ¿no? La altura de esta bandera, a la que se encuentra la bandera, ¿no? Bien. A ver. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que podríamos hacer es empezar a recolectar un par de datos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos, por ejemplo, agarro este triangulito de acá, ¿sí? Lo voy a marcar con esto. Este triangulito de acá, lo observamos y vemos que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Es decir, este ángulo obviamente es recto, ¿no? Y este angulito de acá, que se me forma, ¿cuánto va a ser? ¿Podemos deducirlo? ¿Podemos obtener cuánto debe medir este angulito? Habíamos visto que la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Siempre da como resultado 180. En un triángulo rectángulo, ya este ángulo como es 90, la suma de estos dos ángulos me tiene que dar como resultado 90 también, ya que 90 más este 90, 180. ¿Y cuánto le falta a este 75 para llegar a 90? Y le falta 15. Por lo tanto, este angulito de acá mide 15 grados. ¿Sí? Estos son pequeños datos que podemos ir obteniendo. Ahora, ¿qué pasa si yo miro este otro triángulo de acá? Acá ya me doy cuenta que este triángulo claramente no es un triángulo rectángulo. En este triangulito yo no podría aplicar las razones trigonométricas seno, coseno y tangente, ¿sí? En cambio en este primerito sí. Pero ¿qué pasa? ¿Podemos seguir obteniendo datos de este triángulo de acá? Y la respuesta es sí. ¿Cómo? Si solamente tengo este ángulo y no tengo ni este ni este, ¿cómo voy a hacer para obtenerlos? Bueno, acá tengo un dato muy importante y es este angulito de acá. Si este angulito mide 75, ¿puedo obtener este? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque yo veo que acá se forma un ángulo de qué tipo? Llano, ¿verdad? Y los ángulos llanos miden 180 grados, ¿verdad? Entonces, si este angulito beta mide 75 grados, este debe medir 115 grados, ya que 115 más 75, 105, perdón, 105 más 75, ahí me daría 180. Si es 115 daría 190, me pasé. Ahí, ¿no? Perdón, sería 105. Ahí está, 105 grados. Así la suma de estos dos ángulos me da un ángulo llano, ¿verdad? Bien, y como ya tengo este 105 y este 47, ya también puedo obtener este angulito de acá. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que darme 180. Es decir, si yo hago 47 grados más 105 grados más el angulito de acá, que no sé cuánto es, ¿sí? Y le voy a llamar I, porque la X ya está acá abajo, así no nos confundimos. Lo llamo I. Esto me tiene que dar 180. ¿Cómo hago para averiguarlo? Bueno, sumo estos dos. 105 más 47. 105 más 40, 145. 145 más 7, 152. ¿Verdad? Esta suma me da 152. Y después ese 152 lo paso para el otro lado. Me va a quedar esta pequeña resta, ¿no? Y 180 menos 152 me da 28 grados. Es decir, este angulito de acá, esa I vale 28 grados. ¿Sí? Pequeños datos que podemos ir sacando. ¿Es importante tener los ángulos? Y la respuesta es sí. Porque en el teorema del seno y el coseno es importante tener o tratar de obtener todos los datos del ejercicio. Todo dato que podamos obtener o sacar, hay que hacerlo, ¿sí? Tal vez después lo utilicemos o tal vez no, ¿sí? Acá no creo que utilicemos todos esos ángulos que acabamos de obtener.
pero mejor tener datos que sobren a que nos falten datos, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Acá ya averigüé todos los ángulos, básicamente, ¿no? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, tengo que averiguar la altura a la que se encuentra mi banderita, ¿no? ¿A qué altura se encuentra? Bueno, voy a trabajar este triangulito. Sería lo lógico, ¿verdad? Uno trabaja este triangulito para obtener esta altura. Pero acá hay un problema. No tengo ningún lado. Ninguno. No tengo ni la base ni esta hipotenusa. Entonces, lamentablemente acá no puedo trabajar, ¿sí? En un principio con este triangulito rectángulo. Entonces vamos con el otro. Este. A ver qué datos podemos obtener, ya que de este triangulito sí tenemos un lado, este de acá abajo, ¿verdad? Tenemos este lado, que es 17,8 metros, entonces podemos aplicar algo. El problema es que al no ser un triángulo rectángulo, no puedo aplicar ni seno, coseno, ni tangente. Pero, sí podemos aplicar alguno de los teoremas. Por ejemplo, el teorema del seno. ¿Qué me decía el teorema del seno? ¿No? Me decía, supongamos que tenemos este triangulito, lo vamos a hacer un poquito más así, ¿no? Supongamos que tenemos este triangulito donde este lado es A, este lado es B, este lado es C. Este angulito vamos a llamarlo ángulo A, este de acá ángulo B, este de acá ángulo C. El teorema del seno, ¿qué me decía? Me decía, mirá, a ver quién quiero subrayar esto, ahí está. ¿Qué me decía el teorema del seno? Me decía, mira, el lado A dividido el seno de su ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto a A? Este angulito A, ¿sí? Este de acá, es igual al lado B dividido el seno de su ángulo opuesto, que es el que está enfrente, B, también es igual al lado C dividido el seno de su ángulo opuesto, que yo le puse también la letrita C. ¿Sí? Hay que acordarse de este pequeño teorema, tenerlo ahí a mano. Entonces, ¿cómo lo puedo aplicar en este triangulito? ¿No? Obviamente tengo que agarrar datos que tengo. Entonces yo tengo el lado 17,8 metros, ¿no? Podríamos decir, bueno, a ver, 17,8 metros dividido el seno de su ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto a 17,8 metros? El 28 grados. Es igual. Y acá, ¿qué dato me interesa? ¿Quiero averiguar esta A o quiero averiguar esta B para trabajar este triángulo de acá? ¿No? Ahora lo borro igual. ¿Qué dato me serviría a mí? Y la verdad que me encantaría obtener B. Así tengo un dato de alguno de los lados de este triangulito rectángulo de acá. Porque es el que me interesa a mí para averiguar H, ¿verdad? Entonces, me voy a centrar en esta B. Yo quiero este. Voy a decir, bueno, a ver, 17,8 metros dividido el seno de 28 grados es igual a ese lado B. Vamos a hacerlo de rojo. A ese lado B dividido el seno de su ángulo opuesto. Yo veo que el ángulo opuesto es 47. Tengo ese dato. Buenísimo. Ahí está. Y ahora despejo B. ¿Cómo lo hago? Bueno, paso ese seno de 47 grados que está dividiendo a todo lo de arriba. Pasaría multiplicando, ¿verdad? Sí, esto es un punto. Pasaría multiplicando. De esta manera, ¿verdad? Ahí está. Y esto ya lo hacemos con la calculadora, ¿no? Agarramos la calculadora y hacemos 17,8 por el seno de 47 dividido
el seno de 28. Esto a mí me da un total de 27,729253 y así. ¿Sí? ¿Qué sucede? Me da un número con un montón de cifras decimales, es decir, un montón de numeritos después de la coma. Entonces yo esto lo voy a redondear. Supónganse que lo termino acá. Y como el numerito que sigue después del 2 es un 9, esto lo voy a redondear como 27,73 aproximadamente metros. Estaba olvidando la unidad de medida. Esto aproximadamente es lo que mide B. Ya encontramos cuánto mide B. B mide aproximadamente 27,73 metros. 27,73 metros. ¿Sí? Eso es lo que mide. Ahora este lado B, que como ya lo tenemos, lo saco, lo borro. Y ahora pongo mi nuevo dato. Ahí está. Ahora que tengo ese lado, puedo averiguar esta H. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque tengo todos los ángulos. ¿Sí? En este triangulito tengo todos los ángulos y un lado. Y ya con eso, al ser un triángulo rectángulo, puedo aplicar las razones trigonométricas, ¿sí? Seno, coseno y tangente, recordando que el seno relaciona el opuesto con la hipotenusa, el coseno relaciona el adyacente con la hipotenusa, y la tangente relaciona el opuesto con el adyacente, ¿no? Por eso SOHCAHTOA, ¿sí? Si uno lo ve así, de ahí esa palabra, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sé yo cuál utilizar? Bueno, depende del ángulo que tomemos. Yo, por ejemplo, voy a tomar el ángulo que ya me dio el ejercicio de antemano, que es este, 75. 75 grados. Con ese 75 yo quiero relacionar la altura, es decir, quiero relacionar h, y quiero relacionar esto, este lado rojo. En este triangulito el lado rojo viene a representar la hipotenusa. Entonces fíjense, estoy relacionando ¿qué cosa respecto del 75? El opuesto, el que está enfrente. Estoy relacionando el opuesto y la hipotenusa. ¿Y cuál de estas tres razones trigonométricas relaciona el opuesto y la hipotenusa? El seno, ¿verdad? El seno del ángulo, en este caso 75 grados, relaciona el opuesto, que es h, es lo que yo quiero averiguar, la altura, sobre la hipotenusa, que es lo que yo acabo de averiguar, 27,73 metros. Entonces, despejo esa h, la paso para el otro lado, multiplicando, ¿verdad? Está dividiendo a todo lo de arriba, pasa multiplicando, ¿no? Y esto lo hago en la calculadora. Seno de 75 grados por 27,73. ¿Sí? Y esto me da, de vuelta acá a la calculadora, yo lo que voy a hacer es redondear. Y aproximadamente me da 26,79 metros. Aproximadamente. Entonces, ¿a qué altura se encuentra la bandera? Bueno, mira, la bandera se encuentra aproximadamente a 26,79 metros. Esa sería la respuesta final, ¿sí? Este es un ejercicio bastante completo, ¿no? En donde tenemos que aplicar el teorema del seno, razones trigonométricas, acordarse de que la suma de los ángulos internos de un triangulito da 180, que en un triángulo rectángulo, ¿no?, la suma de sus ángulos agudos es de 90 grados, es decir, este angulito y este angulito son complementarios, ¿no? Acordarse de todas esas cositas, ¿sí? Y acá al lado tengo otro problema, ¿sí? Supongamos, me dice acá, en una mesa de billar,
hay tres bolas, una blanca, una amarilla y una roja. Y me preguntan, ¿qué distancia debe recorrer la bola amarilla para impactar a la roja? Si se sabe que la distancia entre la bola amarilla y la blanca es de 25 centímetros, de la blanca a la roja hay 38 centímetros, y el ángulo entre las distancias es de 50 grados, ¿no? ¿Qué podríamos hacer acá? Bueno, yo copié esta imagen, ¿no? Obviamente no la dibujé yo. Pero acá lo que podemos hacer es imaginarnos las bolas de billar, ¿no? Me dice que hay una blanca, una amarilla y una roja. Supongamos que acá estará la blanca, ¿no? Supongamos que me sale un círculo perfecto. Acá va a estar la amarilla, ¿no? Y por acá la roja. Obviamente no estoy haciendo nada de escala, estoy poniendo las pelotitas en diferentes lugares, ¿sí? Respetando las medidas. Ahora, bueno, voy a hacer los lados, ¿sí? Y le vamos a ir poniendo los datos, ¿no? Me dice, ¿qué distancia debe recorrer la bola amarilla para impactar a la roja? Es decir, me están pidiendo esto, ¿verdad? Están pidiendo esto. Ese de ahí. Esta distancia. ¿Qué distancia debe recorrer la bola amarilla para impactar a la roja? Si se sabe que la distancia entre la bola amarilla y la blanca es de 25 centímetros, perdón, es decir, la bola blanca a la amarilla es de 25 metros. Voy a ponerlo de azul. 25 centímetros, estoy con los metros, 25 centímetros. No se ve muy bien, ¿no? Esperen que cambiemos uno más fuerte. A ver ahí. Está igual, creo, ¿no? Ahí está. 25 centímetros. Y me dice después, de la blanca a la roja, de la pelotita blanca a la roja, hay 38 centímetros. Así, ¿no? 38 centímetros. Perfecto. Y el ángulo entre esas distancias, es decir, este angulito de acá, ¿sí? Ese angulito de ahí, es de 55 grados. 55 grados. Ahí está. Es decir, si lo hacemos a escala, ¿no? Acá lo hago en un costadito. Básicamente tenemos esto. Acá el angulito de 55 grados. Y acá 38 centímetros y 25 centímetros, ¿no? ¿Qué sucede acá? Obviamente las razones trigonométricas seno, coseno y tangente no van a poder ser aplicables, ya que este triangulito no es rectángulo, o al menos yo no tengo ningún dato que me diga que este triángulo tenga un ángulo de 90 grados, entonces yo no lo puedo suponer. Además me doy cuenta a simple vista que no es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, Socatoa, chao, vuela. Entonces voy a tener que ir a una de las razones trigonométricas, ¿no? ¿Qué pasa? El teorema del seno es sencillo. Uno dice, vamos a tratar de aplicar esa, ¿no? Porque es la más fácil. Pero van a ver que no van a tener los datos suficientes. ¿Por qué? Recordemos que relaciona este lado, por ejemplo, 38 es igual al seno de su ángulo opuesto. Y yo no tengo este ángulo. Ni este, ¿no? Es decir, a este lo podría llamar alfa, a este beta, pero no tengo ninguno. Este es igual a 25, bueno, sobre el seno de su ángulo opuesto que no lo tengo, beta. ¿Es igual a qué? A este lado,
que es la distancia que a mí me pide el problema, vamos a llamarlo X, ¿no? Vamos a llamarlo X, lo pongo acá. Vamos a llamarlo X a este lado. Este lado igual al seno de su ángulo opuesto, que ese ángulo sí lo tengo, pero no tengo el lado. ¿Qué pasa? Tenemos, si yo por ejemplo agarrase esta porcioncita, tengo dos datos que desconozco. Si yo agarro esta porcioncita, de vuelta tengo dos datos que desconozco. Si yo agarro esta porcioncita y la igualo con esta, que también es válido, de vuelta tengo dos incógnitas, dos datos que desconozco. No me estaría armando una ecuación para poder trabajar y averiguar ese valor. Entonces el teorema del seno acá se cae, ¿no? No puedo utilizarlo, ¿sí? Me faltan datos. ¿Qué pasa? Tampoco puedo calcular los ángulos internos, como hicimos en este problema, ya que me faltan datos, solamente tengo este ángulo, ¿no? Y yo qué sé cuánto mide este y este, ¿sí? Yo sé que la suma de los ángulos internos tiene que darme 180, pero estos dos ángulos pueden ser cualquiera para que sumado a este 55 me dé 180. Hay un montón de posibilidades, ¿no? Que este sea 100 y este 25, o que este sea 25 y este 100, o que este sea 90 y este 35. Es decir, un montón de posibilidades. Por lo tanto, no vamos a tener otra opción que aplicar el teorema del coseno. ¿Qué me decía el teorema del coseno? Supongamos que tenemos este triangulito, ¿no? Tenemos este lado que se llama A, este lado que se llama B, este lado que se llama C. Este angulito lo llamo A, este angulito lo llamo C y este angulito lo llamo B. ¿Cómo es el teorema del coseno? Es muy distinto al del seno, ¿no? ¿Qué me dice? Me dice, supongamos que puedo agarrar cualquiera de estos tres lados. Dependiendo de cuál agarre, la expresión general cambia, ¿no? Por ejemplo, el lado A al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, es decir, C y B, lo sumo y los elevo al cuadrado, menos 2 por C por B, es decir, 2 por la multiplicación, ¿sí? 2 por la multiplicación de estos dos lados, C y B, por el coseno del ángulo opuesto a A, es decir, el ángulo opuesto al primer lado que agarré. Es decir, el ángulo opuesto a A es ese angulito A. Ahora, ¿qué pasa si agarro primero B? Bueno, B al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, es decir, al cuadrado más al cuadrado, menos 2 por la multiplicación de esos dos lados, A por C, por el coseno del ángulo opuesto a C. ¿Sí? Y siguiendo esa misma lógica, si ahora agarro el lado C, C al cuadrado, es igual a al cuadrado más B al cuadrado, es decir, la suma de los otros dos lados al cuadrado, menos 2 por A por B, por, ¿no? El coseno, ¿sí? Del ángulo opuesto a C, que es C. Acá me equivoqué. Me equivoqué acá, perdón. ¿Sí? Porque había agarrado B. ¿Sí? Acá flashé que agarré C. Me equivoqué ahí. Acá agarré el lado B, ¿sí? Y el coseno del ángulo opuesto a B es este de acá al frente, ¿sí? Ahí está. Bien. De vuelta explico este por las dudas. Este de acá, ¿sí? Si yo agarro B, me queda B al cuadrado igual a la suma de estos dos lados al cuadrado, es decir, al cuadrado más al cuadrado, menos 2 por la multiplicación de esos dos lados también, A por C, por el coseno del ángulo opuesto al lado que agarré al principio, es decir, el ángulo opuesto a B, que es este B de acá en minúscula, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa acá? ¿No?
lo que yo quiero averiguar es este lado X, ¿sí? Siempre que tenga como dato dos lados y su ángulo comprendido, es decir, el ángulo comprendido entre esos dos lados, por lo general siempre vamos a terminar aplicando el teorema del coseno, ¿sí? Siempre vamos a terminar aplicando el teorema del coseno. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Imaginemos si agarro la X. ¿Por qué agarro este lado X? Porque su ángulo opuesto lo tengo, que es 50, ¿no? Entonces me puedo armar estas expresiones. ¿Cómo me va a quedar? Este lado, X al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos al cuadrado, es decir, 38 al cuadrado más 25 al cuadrado, menos 2 por la multiplicación de esos dos lados, es decir, 2 por 38 por 25, por el coseno del ángulo opuesto a esta X. Es decir, el ángulo opuesto es 55. ¿Ok? 55. Lo que puedo hacer ahora es este 2, que está acá arriba, directamente pasarlo como raíz. ¿Verdad? De esta manera. Me va a quedar la raíz cuadrada de 38 al cuadrado más 25 al cuadrado menos 2 por 38 por 25 por el coseno de 55 grados. ¿Sí? Parecen 3S, pero este es un 55. Y voy a tratar de hacerlo un poquito más lindo. Ahí más o menos está mejor. Entonces todo eso lo meto en la calculadora y me da como resultado, a ver, esperen que lo hago, raíz cuadrada de 38 al cuadrado más 25 al cuadrado menos 2 por 38 por 25 por el coseno de 55. Es decir, lo puedo hacer todo de una, ¿eh? No hace falta hacerlo de a poco. Con la calculadora digital que les dije que descarguen, lo pueden hacer así de una. Y a mí me da 31,29 aproximadamente, estoy redondeando, centímetros, ¿no? Acá no puse ninguna unidad de medida, pero si estamos trabajando en centímetros, este lado obviamente va a terminar en centímetros, ¿no? Entonces ahí encontramos el valor de X, es decir, la distancia entre la bola amarilla y la bola roja. Por lo tanto, esta distancia es de, ya me olvidé el numerito, 31,29 centímetros. ¿Sí? Bien, y ahí resolvimos dos problemas donde hay un poco de todo. ¿Sí? En el teorema del coseno siempre va a pasar esto. ¿Sí? Siempre va a ser aplicable cuando tengan dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. ¿Sí? Así que bueno, acá lo dejamos, ¿sí? Ya creo que el video se hizo bastante extenso, media horita. Bueno, no es mucho, no es mucho. Cualquier cosa le ponen la velocidad por 2 y listo. Así que bueno, cualquier duda que tenga me pueden consultar. De todas maneras, vamos a seguir trabajando problemas de este estilo en clases.